En el centro de esta trágica historia estaban los García, una familia aparentemente normal que vive en la ciudad costera de Sunview Community. Esta familia abrió sus puertas a un extraño, el mayor error que podrían cometer en su vida, y el resultado fue más que devastador. Se rompió la confianza, se perdieron vidas, pero lo más aterrador de todo fue que el perpetrador casi escapó sin ser castigado por la ley. Sunview Community era un pequeño pueblo conocido por sus encantadores faros y serenas playas, pero este pueblo pronto se vería sacudido por un escándalo que mancharía para siempre su reputación. Los García, Patrick, su esposa Evelyn y sus 3 hermosos hijos pequeños, Chris, Katy y Beth, de 3 años, parecían encarnar la descripción ideal de una familia perfecta. Sin embargo, debajo de la superficie de su vida aparentemente perfecta, se estaban gestando oscuros secretos y deseos prohibidos. Patrick García, un exitoso agente de bienes raíces, era conocido por su carisma y buena apariencia, mientras que su encantadora esposa Evelyn, una dedicada maestra de escuela, era el epítome de la gracia y la bondad. Sus alumnos la adoraban y sus colegas la respetaban. Vivían en una hermosa casa con vista al océano y, para ser honesto, esta pareja parecía tenerlo todo, una vida feliz y exitosa. Pero a medida que aumentaron las presiones del trabajo y la vida familiar, comenzaron a formarse grietas en su matrimonio. Ahora, presentemos a alguien muy importante en esta historia. Isabella Rodríguez, una estudiante universitaria que recientemente se había mudado a Sunview Community. Era una tarde cálida y ventosa cuando Isabella puso un pie por primera vez en Sunview Community. La atmósfera serena de la ciudad y las vistas pintorescas la habían atraído. El aire era puro, las calles no eran tan ruidosas. Todo parecía diferente de la bulliciosa vida urbana a la que estaba acostumbrada. Isabella era una estudiante universitaria con grandes sueños y un espíritu decidido, ansiosa por empezar de nuevo en este hermoso pueblo. Un día, mientras deambulaba por las encantadoras calles, admirando las pintorescas tiendas y edificios históricos, Isabella notó un cartel de se vende frente a una hermosa propiedad frente al mar. Intrigada, se acercó a la casa con la esperanza de poder verla más de cerca. Quiso el destino que allí estuviera Patrick García, realizando una muestra para un potencial comprador. Patrick vio a Isabella parada junto a la puerta y, con su encanto característico, se acercó a saludarla. Con una sonrisa amistosa, le preguntó si estaba interesada en la casa. Isabella, ligeramente desconcertada por su repentino acercamiento, rápidamente se recompuso. Ella respondió casualmente que simplemente estaba admirando la hermosa vista y elogió la casa como una propiedad encantadora. Patrick asintió y su instinto profesional hizo efecto. Se presentó y explicó que era el agente inmobiliario que se encargaba de la venta. Continuó diciéndole que si alguna vez necesitaba ayuda con propiedades en el área, debería sentirse libre de comunicarse con ella. Charlaron unos minutos más, discutiendo la ciudad, la casa y la reciente mudanza de Isabella. Mientras su conversación fluía con naturalidad, Isabella mencionó casualmente su búsqueda de trabajo. Explicó que había estado buscando uno desesperadamente, pero, al ser nueva en este pequeño pueblo, nadie confiaba en ella lo suficiente como para darle una oportunidad. Luego le preguntó al señor García si conocía a alguien que pudiera ofrecerle un trabajo de medio tiempo, al menos algo para apoyar sus finanzas para la universidad. Se despertó el interés de Patrick. Pensó por un momento antes de responder. Luego recordó que su esposa, Evelyn, siempre estaba buscando ayuda con sus hijos y en la casa. Le dijo a Isabella que su esposa era maestra de escuela y que las cosas podían ponerse bastante agitadas. Luego le pidió su información de contacto y le prometió hablar con su esposa y ver si podían arreglar algo. Los ojos de Isabella se iluminaron de gratitud y agradeció al señor García por siquiera considerarla. Más tarde esa noche, Patrick sacó a relucir la conversación con Evelyn durante la cena. Explicó cómo había conocido a Isabella y su situación. Evelyn, siempre compasiva y comprensiva, accedió a reunirse con Isabella. Por la forma en que su marido describió a la joven, parecía una buena persona. Entonces, Evelyn le pidió a Patrick que la invitara a cenar ese fin de semana para ver si encajaría bien. Isabella se emocionó cuando recibió la llamada de Evelyn. Visitó la casa de los García y, después de una entrevista cálida y acogedora, la contrataron para ayudar con los niños y asistir a Evelyn en la casa, ofreciéndoles a Patrick y Evelyn el respiro que tanto necesitaban de sus exigentes horarios. Isabella, con su brillante sonrisa y su espíritu despreocupado, rápidamente se convirtió en una figura querida en la casa. Los niños la adoraban y Evelyn agradeció la ayuda. Pero para Patrick, Isabella representaba algo más, algo peligroso. Un escape de la monotonía de su vida. Al principio, la atracción de Patrick por Isabella era un secreto culpable,
algo que apenas reconocía ni siquiera ante sí mismo. Admiraba su juventud y vitalidad, cualidades que parecían estar desapareciendo de su propia esposa y de su propia vida. Isabella, por su parte, simplemente disfrutaba de la atención del apuesto y exitoso Patrick. Ella encontró atractiva su madurez y confianza. Fue un cambio refrescante con respecto a los chicos de su edad, a quienes cada vez más solo les interesaba meterse en sus pantalones. ¿Y se me olvidó mencionarlo? Isabella era súper atractiva y tenía una figura bien formada. En poco tiempo, sus interacciones, inicialmente inocentes, se cargaron cada vez más de un deseo tácito. Ambos sabían que era solo cuestión de tiempo. Y un día, finalmente sucedió. La aventura comenzó una bochornosa tarde de verano cuando Evelyn asistía a una conferencia de profesores fuera de la ciudad. El sol se había puesto y Patrick e Isabella se encontraron solos en la casa después de que los niños se fueron a la cama. El sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla proporcionó un relajante telón de fondo mientras se instalaban en la acogedora sala de estar. Mientras conversaban, decidieron compartir una botella de vino. Patrick sirvió 2 copas de rico vino tinto y chocaron sus copas en un brindis informal. La conversación comenzó de manera ligera, pero a medida que el vino fluyó, también lo hicieron sus palabras. Isabella, con sus cautivadores ojos azules y su risa contagiosa, comenzó a abrirse a Patrick. Habló de sus luchas con la universidad, equilibrar los estudios, los trabajos a tiempo parcial y la presión de las expectativas. Ella compartió sus sueños de un futuro en el que podría escapar de los confines de su vida actual y hacer algo verdaderamente significativo de sí misma. Habló con una especie de cruda honestidad que conmovió profundamente a Patrick. Patrick, sintiendo los efectos del vino y del ambiente íntimo, se encontró compartiendo más de lo habitual. Habló de su carrera y de cómo, a pesar de su éxito, sentía una insatisfacción persistente. La pasión que alguna vez tuvo por el sector inmobiliario había disminuido, reemplazada por la monótona rutina del trabajo diario. Le confió a Isabella su menguante conexión con Evelyn, la mujer que una vez adoró y ahora parecía distante y preocupada por su propia vida y carrera. A medida que avanzaba la noche, la conversación adquirió un tono más personal e íntimo. Los ojos de Patrick e Isabella se encontraron con más frecuencia. Sus miradas se demoraron demasiado. La atmósfera se volvió pesada con deseos no expresados y pensamientos prohibidos. Isabella se acercó a Patrick. Su rodilla rozó la de él y le provocó un escalofrío por la espalda. Podía oler el leve aroma de su perfume, una delicada fragancia floral que comenzó a llenar el espacio entre ellos. Patrick sintió una atracción magnética hacia Isabella, una mujer joven que representaba todo lo que sentía que le faltaba: juventud, espontaneidad y una pasión inexplorada por la vida. Su primer beso fue vacilante, señal de que estaban cruzando hacia territorio prohibido. Patrick se inclinó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La respiración de Isabella se entrecortó cuando sus labios se encontraron. Y sí, se besaron, un beso que decía mucho de sus deseos reprimidos. Fue un momento breve, robado, lleno de la electricidad de una atracción nueva y prohibida. Una vez cruzada esa línea, no había vuelta atrás. El beso rápidamente se convirtió en un abrazo acalorado. Sus cuerpos se apretaron mientras exploraban esta nueva conexión. La habitación pareció desaparecer a su alrededor, dejándolos solo a ellos dos en una burbuja de pasión intensa y desenfrenada. Tropezaron hacia el sofá, con las manos torpes y el corazón acelerado, mientras cedían a la lujuria que había estado hirviendo bajo la superficie durante semanas. Su aventura rápidamente se intensificó, impulsada por una combinación de lujuria y deseo de algo más de lo que ofrecían sus vidas actuales. Era un juego peligroso, un juego al que estaban jugando, uno que prometía placer pero amenazaba con destruir todo lo que amaban. Pero en ese momento, ni a Patrick ni a Isabella les importaron las consecuencias. Estaban consumidos por un deseo que ardía más que el sol de verano poniéndose sobre Sunview Community. Las reuniones secretas de Patrick e Isabella se convirtieron en algo habitual, y cada escapada era más atrevida que la anterior. Se reunían en la casa cuando Evelyn estaba fuera, en moteles en las afueras de la ciudad e incluso en los rincones apartados de los pintorescos parques de Sunview Community. Cada encuentro fue una mezcla de pasión y peligro. La emoción de su relación ilícita eclipsó la realidad de su traición. Se volvieron tan hábiles en el engaño que Evelyn no tenía idea de que algo tan terrible estaba sucediendo en su propia casa. Pero aunque eran muy buenos ocultando esto, no podían ocultarlo para siempre. Una tarde, mientras Evelyn estaba haciendo recados, su hijo mayor, Chris, se sentía mal y regresó temprano a casa de la escuela. Entró silenciosamente a la casa y se dirigió a su habitación para dejar su mochila.
Al pasar por la sala de estar, escuchó voces ahogadas. Curioso, se asomó a la vuelta de la esquina y vio a su padre e Isabella abrazados apasionadamente. Conmocionado y asustado, Chris retrocedió, pero Isabella lo notó. Ella gritó su nombre dulcemente. Su tono traicionaba la ira en sus ojos. Ella le pidió que viniera un momento. ¿Qué planeaba hacer? Patrick debió preguntarse, con vergüenza y profundo arrepentimiento en sus ojos. Aterrorizado, Chris dudó y le dijo que tenía que ir a su habitación. Luego rápidamente se dio vuelta para irse. Pero Isabella fue más rápida. Ella lo agarró por el brazo. Su agarre era como de hierro. Esta vez, su comportamiento una vez tranquilo y suave cambió a uno que era peligroso. Ella lo amenazó, escupiendo venenosamente que no debía atreverse a contarle a nadie lo que había visto. Y aquí estaba la parte inquietante. Ella literalmente amenazó con asesinarlo si hablaba de esto con alguien. Patricio se quedó estupefacto. Tocó a Isabella, tratando de indicarle que había ido demasiado lejos, pero ella siseó. Su fachada de bondad se desvaneció. Chris asintió con los ojos muy abiertos por el miedo. Intentó alejarse, pero el agarre de Isabella se hizo más fuerte. Exigió que Chris prometiera permanecer en silencio. Chris, siendo un niño inocente, aceptó rápidamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Satisfecha, Isabella lo soltó y él huyó a su habitación. Los días se convirtieron en semanas y la tensión en la casa se hizo palpable. Evelyn sintió que algo andaba terriblemente mal, no solo con Patrick sino también con Chris. Se había vuelto retraído y ansioso, evitando el contacto visual y hablando en voz baja. La preocupación de Evelyn se hizo más profunda, pero Chris se negó a confiar en ella. Mientras tanto, la amenaza de Isabella a su hijo también pareció encender la bombilla del sentido común en Patrick. Empezó a preguntarse si todo esto valía la pena. Comenzó a planificar cómo le iba a contar a su esposa sobre la aventura para que pudieran trabajar juntos y sacar a Isabella de sus vidas. Pero simplemente no se atrevía a hacerlo. Evelyn empezó a notar cambios aún más devastadores en Patrick. Él se volvió más distante y su afecto por ella parecía forzado. Sus trasnochas en la oficina y sus repentinos viajes de negocios despertaron sus sospechas, pero las desestimó y atribuyó su comportamiento al estrés. No fue hasta una noche, cuando un fuerte ruido rompió la calma de la noche, que el verdadero horror comenzó a desarrollarse. Evelyn estaba con los niños en la casa de su madre cuando una de las vecinas, la señora Smith, corrió a la casa de los García con el corazón acelerado. No tenía idea de lo que encontraría, pero temía lo peor. La vista que la recibió fue más espantosa de lo que podría haber imaginado. Patrick García yacía inmóvil en un charco de su propia sangre, con los ojos sin vida y el cuerpo inmóvil. La señora Smith dejó escapar un grito desgarrador que resonó en todo el vecindario. Al poco tiempo, la gente se reunió, desesperada por saber qué había sucedido. La conmoción se extendió rápidamente y pronto los detectives e investigadores llegaron a la casa de los García, decididos a descubrir la verdad detrás de la prematura muerte de Patrick. Esa misma noche, Evelyn y los niños tuvieron que correr a casa cuando la policía le informó que necesitaban su atención en la casa. Se negaron a darle ningún detalle, lo que solo la llevó al borde de la locura. Rápidamente metió a los niños en el auto y condujo a una velocidad extremadamente alta durante más de 3 horas, desesperada por descubrir qué había sucedido. Siguió marcando el teléfono de Patrick mientras conducía, pero no hubo respuesta. Ella temía lo peor. Llamó a Isabella y le preguntó si sabía algo de lo que había sucedido. Isabella afirmó que hubo un alboroto en la casa y que la policía le había impedido entrar. Agregó además que había estado fuera de la ciudad ese día y que acababa de regresar para encontrar disturbios en el vecindario. Evelyn finalmente llegó e inmediatamente vio el cuerpo sin vida de su esposo, el cual los investigadores forenses aún estaban examinando para determinar la causa de la muerte. Ella se derrumbó. ¿Por qué había sucedido esto? Todo el mundo amaba a Patricio. Incluso aquellos que estaban algo celosos de su vida no lo odiaban. ¿Quién haría esto? La policía le permitió tener su momento antes de preguntar si había alguien que ella pensara que pudiera ser responsable de esto. Pero no se le ocurrió nada, nadie. Patrick era un hombre casi perfecto, un marido maravilloso y el mejor padre. Era carismático pero amable y siempre ayudaba a los necesitados. No podía pensar en una sola persona que quisiera asesinar a Patrick. También interrogaron a Isabella, quien, con lágrimas en los ojos, les dijo que había estado fuera de la ciudad para hacerse una prueba. Cuando llamaron a la universidad para confirmar, resultó que su coartada era correcta. Le preguntaron a Chris, el mayor de los niños, si sabía algo que pudiera ayudarlos a encontrar al asesino de su padre. Pero Chris dijo que no sabía nada.
Ya estaba agobiado por el peso de su secreto y se desanimó aún más. Estaba atormentado por la visión del cuerpo de su padre, sabiendo en el fondo que Isabella tenía que estar involucrada de alguna manera. Cada mirada hacia ella lo llenaba de temor e ira. El recuerdo de su amenaza resonaba en su mente. Incapaz de soportar más la tensión, decidió confrontarla una noche mientras Evelyn estaba fuera, tratando de manejar el dolor abrumador que había consumido su vida. Chris encontró a Isabella sola en la cocina. El aire estaba cargado de palabras no dichas mientras se acercaba a ella y su corazón latía con fuerza. ¿Por qué lo hiciste?, Chris susurró ferozmente. Sus ojos ardían con una mezcla de miedo y furia. Sé que fuiste tú. Mataste a mi papá. La expresión de Isabella se endureció y entrecerró los ojos. Ella le dijo a Chris que no tenía idea de lo que estaba hablando. Chris, ten cuidado con tus acusaciones, escupió. Chris, decidido y más decidido que nunca, dio un paso más cerca, con los puños cerrados a los costados. Esta vez, fue él quien lanzó la amenaza. Él le dijo que se fuera y que si no lo hacía le contaría a su madre sobre la aventura y todo lo demás. No podía soportar más su presencia. No estaba seguro de si ella era realmente responsable de la muerte de su padre, pero simplemente no podía soportar verla. En un instante, la conducta de Isabella cambió de defensiva a depredadora. Se abalanzó sobre Chris, pero él logró evadir su agarre y salió disparado hacia la puerta de la cocina. Isabella, impulsada por una mezcla de pánico y rabia, agarró un cuchillo del mostrador y lo persiguió, sus pasos golpeando el piso de madera. Chris gritó cuando ella lo alcanzó. El cuchillo se hundió en su hombro y rozó por poco sus órganos vitales. El dolor era punzante, pero el terror era peor. Se desplomó en el suelo y la sangre manaba de la herida. Su grito resonó por toda la casa e Isabella, al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, huyó asustada y dejó caer el cuchillo con un estrépito metálico. Chris, sangrando y aterrorizado, llamó a su madre, quien salió corriendo y corrió hacia el teléfono para llamar a la policía y a una ambulancia para pedir ayuda. La policía llegó rápidamente y sus luces intermitentes iluminaron las paredes mientras buscaban a Isabella. Mientras tanto, Chris fue trasladado de urgencia al hospital y perdió sangre rápidamente. Su vida estaba ahora en juego y Evelyn estaba en estado de pánico. No podía perder a su marido ni a su único hijo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que encontraran a Isabella escondida en un callejón oscuro detrás de una hilera de tiendas, con el rostro surcado de lágrimas y la mente acelerada. La trajeron allí, con su fachada de inocencia hecha añicos. Durante un intenso interrogatorio, Isabella confesó haber asesinado a Patrick. Su voz era fría y sin remordimientos mientras contaba cómo Patrick había terminado la aventura, diciéndole que no podía continuar y exigiéndole que abandonara su vida. Había amenazado con confesarle todo a Evelyn y presentar una orden de restricción en su contra, asegurándose de que nunca volvería a encontrar trabajo en Sunview Community. Enfurecida y desesperada, ella había estallado. Cuando Patrick le dio la espalda y se alejó, dándole un momento para pensar, ella aprovechó la oportunidad y lo apuñaló. El cuchillo se hundió en su espalda mientras él caía al suelo. Evelyn estaba devastada. La revelación de la infidelidad de su marido se vio ensombrecida por la insoportable pérdida de su vida. A ella no le importaba la traición, solo quería que él regresara. Pero ya era demasiado tarde. La trágica secuencia de acontecimientos había destrozado irrevocablemente a la familia García y dejado una cicatriz permanente en la otrora tranquila ciudad de Sunview Community. Chris, recuperándose de su herida, fue acosado por pesadillas de la noche en que se había enfrentado a Isabella. Sintió una culpa aplastante por no haber hablado antes, por no haber podido evitar la muerte de su padre. Evelyn, que luchaba por mantener unida a su familia, pudo ver el precio que eso le estaba cobrando. Intentó acercarse para ofrecerle consuelo, pero Chris permaneció distante, con los ojos atormentados. La comunidad, ahora consciente de los oscuros secretos que se escondían bajo la superficie de esta familia aparentemente perfecta, luchó por aceptar la tragedia. Los faros y las serenas playas, que alguna vez fueron símbolos de paz y tranquilidad, ahora fueron testigos de una inquietante historia de amor, traición y asesinato, una historia que mancharía para siempre la reputación de la ciudad. Los rumores sobre la caída de los García se extendieron por Sunview Community. Para ser honesto, la única palabra para describirlo fue increíble. Evelyn se encontró ahogada en el dolor, su una vez hermosa vida hecha añicos. Ni siquiera podía sentir ira hacia Patrick por su traición. Su pérdida era demasiado abrumadora. Pasó innumerables noches contemplando el océano, sus olas rompiendo rítmicamente, un doloroso recordatorio de la vida que alguna vez estuvo tan llena de promesas.
El juicio de Isabella se convirtió en un punto focal para la ciudad, atrayendo a curiosos y una intensa atención de los medios. Su comportamiento frío y calculado en el estrado provocó escalofríos en quienes observaron. No mostró ningún remordimiento mientras describía los acontecimientos que condujeron al asesinato de Patrick, con una voz escalofriantemente distante. Chris, todavía lidiando con su trauma, fue llamado a testificar. De pie en la sala del tribunal, contó la horrible noche en la que se había enfrentado a Isabella, con voz temblorosa pero resuelta. Su testimonio pintó un cuadro perverso de la verdadera naturaleza de Isabella. Cuando el juicio llegó a su fin, el jurado deliberó poco tiempo antes de declarar a Isabella culpable de asesinato en primer grado. Su sentencia fue rápida y severa, haciendo justicia a la destrozada familia García. Posteriormente, Evelyn, Chris y sus dos hijas, Katy, de 7 años, y Beth, de 3, intentaron reconstruir sus vidas. La otrora hermosa casa era ahora un lugar de recuerdos dolorosos. Evelyn decidió vender la casa, con la esperanza de que un nuevo comienzo les ayudara a sanar. Se mudaron a otra ciudad, lejos de miradas indiscretas y susurros, pero las cicatrices permanecieron. Sunview Community, cambiada para siempre por la tragedia, luchó por recuperar su antiguo encanto. Los faros y las playas continuaron atrayendo turistas, pero la historia de los García permaneció en el aire. Una advertencia sobre secretos ocultos y la oscuridad que puede acechar incluso debajo de las vidas aparentemente más perfectas.